Abran sus Biblias en el Salmo 42. Vamos a seguir en esta serie acerca de la paz del creyente. Y nuestro texto ha sido, en los dos sermones anteriores, el versículo 11 del Salmo 42, Salmo de David. Y dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hemos considerado las dos primeras doctrinas en los dos sermones anteriores. La primera doctrina es que el creyente tiene una paz interior que nadie puede quitar. Esta es fruto de la fe y se obtiene por la fe. La auténtica paz salvadora proviene de la boca de Dios. Es Dios quien imparte esta paz en el creyente. La segunda doctrina es que la verdadera paz puede sufrir interrupciones. Los creyentes verdaderos, conocedores de la gracia de Dios, pueden desanimarse y turbarse, y así interrumpirse la paz interior en ellos. Hoy consideraremos la tercera doctrina, y es que los santos no deberían desanimarse, pues no tienen ningún motivo para ello. Veamos primeramente, los santos del pueblo de Dios no tienen un verdadero motivo para desanimarse, cualquiera que sea su situación. Considerad a David. Él tuvo muchos motivos de desánimo en esta vida, como cualquier otro, porque le faltaban los medios de gracia. Se vio privado de ellos. En el mismo capítulo 42, en los versículos 1 y 2, dice David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y es que después de haber experimentado la dulzura de aquellas cosas, se vio privado de ellas. Como leemos en el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. En ese estado David era perseguido y estaba afligido, pues sus enemigos le reprochaban diariamente en cuanto a su Dios, como leemos en los versículos del 3 al 10. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Además de esto, se encontraba abandonado David. Aunque sus enemigos le reprochaban en cuanto a su Dios, si la presencia de Dios hubiera estado presente en él, aún se habría encontrado bastante bien. Pero ellos le decían: ¿dónde está tu Dios ahora? Su propio corazón le hacía la misma pregunta, diciendo que Dios le había abandonado, lo cual era un error, que vemos en el versículo 9. Dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? A pesar de todo ello, David logra decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? Parece que David se amonesta a sí mismo diciendo: no solo tus enemigos te reprochan en cuanto a tu Dios, sino que también te reprocha tu propio corazón. Ahora te ves privado de esos preciosos medios de gracia que antes disfrutabas, pero ¿por qué te turbas y te abates? No hay motivo para ello. Estas palabras dejan patente una verdad, y es que el creyente piadoso no tiene motivo bíblico alguno para el desánimo, independientemente de cuál sea su estado. Consideren también al profeta Habacuc, que se nos presenta también en un estado lamentable. El Espíritu Santo ha querido dejarnos este libro, el libro de Habacuc, para ejemplo para nosotros, para nuestro ánimo y consuelo. Este libro no nos muestra los tratos de Dios con su pueblo Israel, sino que nos presenta el cuidado de Dios con este profeta de una manera personal y profunda. Dios mostró a este profeta lo que vendría sobre su pueblo apóstata e infiel,
ruina, desolación, juicio y muerte. Una sentencia firme de parte de Dios que Dios no se volvería atrás bajo ninguna condición. Dios muestra la realidad de estas cosas que vendrían, pero también le revela personalmente a Habacuc que en un tiempo futuro Dios tendría de nuevo misericordia de su pueblo y lo restauraría nuevamente por amor únicamente a su pacto y para cumplir la promesa que Dios dio cientos de años atrás, que de la simiente de Israel vendría el Mesías que salvaría perpetuamente a su pueblo de sus pecados. Por esta razón Habacuc puede decir en el capítulo 3, versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y la amenaza de juicio y su cumplimiento firme de parte de Dios conmovió las entrañas del profeta. Esto es, no es que le hiciera insensible, no, porque dice en el versículo 16 del mismo capítulo 3, dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Pero pudo decir, con todo yo me alegraré en Jehová. La amenaza estaba. Podemos pensar si nos hallamos en una situación similar que nunca nos alcanzará la amenaza y no será cumplida. Pero hermanos, si nos alcanzara y se cumpliera la amenaza, podríamos decir, con todo me alegraré en Jehová. El mismo Habacuc nos da la respuesta. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y cuál era el motivo? Que faltarían todas estas cosas, que es el sustento de toda una nación. ¿Cuál era el motivo? El motivo por el cual no habría vides, ni aceite, ni ovejas en las majadas, ni vacas en los corrales, es porque Dios levantaría una nación cruel, terrible y presurosa, que no tendría ninguna piedad de los príncipes, ni del anciano, ni de la doncella, ni del niño. Pero aún con todo esto, el profeta se pudo alegrar en Jehová, en Dios, y se gozó en el Dios de su salvación. De manera, hermanos, que cualquiera que sea el estado del creyente, puede gozarse en Dios porque no hay un verdadero motivo para el desánimo. En segundo lugar, quiero que consideremos qué hay dentro de los santos o qué hay para ellos que les sirva de protección suficiente contra el desánimo. Porque la realidad es que nos desanimamos. ¿Qué hay para ellos que nos pueda servir? ¿Qué hay para nosotros que nos pueda servir de protección suficiente contra el desánimo? El creyente piadoso tiene parte e interés en Dios mismo. El Dios del cielo y de la tierra es su Dios y su porción. Y es por eso que no tiene motivos para turbarse cualquiera que sea su estado. Este es el caso de los santos. Por tanto, el salmista nos dice que no se goza un poco, sino que Dios es su supremo gozo. Por eso nos dice en el Salmo 43, versículo 4, nos dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Satanás puede ensombrecer la luz y el gozo del santo durante un tiempo, pero nunca podrá extinguirlo. Pero hay muchos miembros del pueblo de Dios que no pueden decir que Dios es su Dios, porque carecen de seguridad, por tanto carecen de consolación. Dios es nuestro cuando nos apoyamos en Él. Y es entonces cuando también puedo consolarme en Él. Los santos del pueblo de Dios se apoyan en Dios y siempre podrán hacerlo, y aunque Satanás diga para tentarlos que no han creído ni se han apoyado en Dios,
ellos podrán responder, pero ahora sí me apoyo en mi Dios. De esa manera siempre pueden consolarse en lo que les pertenece y en su interés en Dios. Otra razón de alivio y consuelo es saber que Dios siempre los conoce y conoce su estado. Cristo dice a la iglesia de Esmirna, vayamos allí, capítulo 2 en Apocalipsis, Apocalipsis 2, versículos 9 al 10. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Cristo está haciendo esta declaración para alivio y consuelo para esa iglesia debido a su triste estado, porque como dice Cristo en el versículo 10, el diablo echaría a alguno de ellos en la cárcel. Pero fíjate, es como si el Señor estuviera diciendo, pero consúlate, mi amada Esmirna, porque te conozco a ti, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Cualquiera que sea tu estado, te conozco en esa situación. La omnisciencia de Dios. Para el malvado, este atributo de Dios es terrible. Estar bajo el escrutinio de Dios es algo terrible para el hombre impío. Pero para nosotros es de gran consuelo. Pues cualquiera que sea mi estado, mi Padre Dios lo conoce y me conoce en esa situación. Y esto es de gran consuelo para nosotros. Dios no quiere que su pueblo se desanime. Y si Dios el Padre de ellos y Jesucristo su Salvador no quieren que se desanime, entonces no hay motivo verdadero que el creyente lo haga, independientemente de cuál sea nuestro estado. Consideren esto. Dios te conoce tu estado, te conoce a ti, conoce tu tribulación, conoce tu pobreza espiritual, pero no lo hace para humillarte, sino para alivio tuyo, para nuestro propio alivio. ¿Cómo sabemos, hermanos, que Dios el Padre quiere que su pueblo sea de un mismo sentir y disposición y que nunca se desanime? ¿Cómo podemos saberlo? Porque Dios ha provisto de promesas, cientos de promesas de consuelo, socorro y alivio apropiadas para todo estado y situación. Si examinas las promesas y las meditas bien, verás que están escritas, expresadas y moldeadas de manera que toda objeción desalentadora queda plenamente rebatida y borrada en el momento de surgir. No existe desánimo alguno con el cual se puedan encontrar los santos que no vaya con un ánimo más grande aún. Dios muestra más misericordia a su pueblo precisamente cuando tiene más motivos para estar desanimado. Juan estuvo varios años estrechamente unido a Jesucristo durante su vida, pero no recibió la revelación del Apocalipsis entonces. Cristo murió y Juan se vio afligido, perseguido y exiliado en la isla de Patmos. Allí Cristo se le apareció y le dio aquella bendita revelación de consuelo para él y para todas las generaciones de la Iglesia hasta que Cristo regrese. Leemos en cuanto a Jacob también, que en un momento determinado vio al Señor de tal manera que llamó a aquel lugar Peniel. ¿Por qué? Porque vio a Dios cara a cara. ¿Y cuándo fue eso, hermanos? Pues cuando por un lado tenía al nada amistoso suegro Labán tras él, y por otro lado a su hermano Saúl, que iba a enfrentarse a él de manera hostil. Una vez Jacob tuvo una visión también de una escalera que estaba apoyado en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo, y ángeles de Dios que subían y bajaban por ella.
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1:51, Cristo interpreta esta escalera como un símbolo de sí mismo cuando dice: veréis a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pero ¿cuándo tuvo Jacob esta visión? No la tuvo en todo el tiempo en que estuvo viviendo en la casa de su padre Isaac, sino cuando se vio obligado a huir de la ira de su hermano y a dormir en pleno campo toda la noche sin más almohada que una dura piedra. Entonces Cristo se le apareció y se le manifestó como nunca. ¿Qué es lo que estoy intentando explicar con estos ejemplos? Que así es como Dios, en quien hay gran misericordia, reserva sus consuelos más dulces para el momento de las peores aflicciones. Y estos hombres, en sus más peores aflicciones, es cuando más consuelo recibieron del Señor. Aún más asombrosamente, el Señor no solo nos consuela en los momentos de desánimo, proporcionándonos aliento frente a nuestros desánimos, sino que también transforma el desánimo en aliento y consuelo. El Señor hizo caer un sueño profundo sobre Adán y luego tomó una de las costillas de su costado para proporcionarle ayuda idónea, como leemos en el Génesis 2:21. Y de igual manera, hermanos, Dios hace que caiga sueño profundo sobre el piadoso en medio del desánimo, del cual saca una costilla para proporcionarle ayuda, de forma que las propias dificultades de los santos contribuyan a alentarlos. ¿Y cómo hace el Señor esto para llevarlo a cabo? Que las mismas dificultades contribuyan para alentar al creyente. Pues mire, vayamos a profeta Oseas, capítulo 2. Creo que está detrás de Daniel, sí. Versículos 14 y 15. Dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Pero he aquí, dice el Señor, que yo la traeré, esto es la iglesia, su pueblo, nosotros, y nos dice que la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y luego un poco más adelante dice en el versículo 15, la primera parte del versículo: y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Pero aquel que está en el desierto está perdido. ¿Y cómo puede consolarse aquel que está perdido? ¿Que se siente perdido? Es verdad, dice Dios, que ella por sí misma no puede hacerlo, no puede consolarse. Pero desde allí, dice el Señor, le hablaré al corazón. ¿Dónde? En el desierto, en la aflicción. Esto es, hablará palabras de consuelo. Es allí donde el Señor transforma nuestra aflicción en consuelo. Podemos pensar, pero si pecamos y murmuramos en el desierto como hicieron los israelitas, porque solemos hacerlo. Cuando estamos en aflicción, cuando estamos en prueba, empiezan los desánimos, las murmuraciones, quizás no lo expresemos verbalmente, pero sí en nuestro corazón. Podemos pensar que el Señor probablemente nos cortará como hizo con ellos, con su pueblo. Y el desierto es un lugar de dificultades, donde es probablemente que murmuremos y nos desanimemos. Pero fíjese las palabras del Señor. Dice: le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor fue valle de turbación para el pueblo de Israel, de muchas dificultades y de gran desánimo. Cuando huyeron los israelitas y cayeron delante de los hombres de Ai por el pecado de Adán. Pero por esa puerta llegaron los israelitas a la tierra de reposo.
Aunque el valle de Acor fue de turbación y de dificultad, aún así fue la entrada al reposo para los israelitas. Y así será con nosotros, hermanos. Así hará el Señor con nuestras dificultades y desánimos la puerta misma de nuestra esperanza. Nuestro valle de Acor será nuestra entrada a todo consuelo y reposo de parte del Señor. El Señor hace con los creyentes lo mismo que hizo con su Hijo Jesucristo. La cruz de Cristo fue la entrada a la gloria. Su sufrimiento fue el valle de Acor para sus discípulos. Y no fue una puerta de esperanza para sus discípulos y para todos los santos de todos los tiempos. Así actúa Dios. El desánimo conlleva el aliento. Y cuanto más desánimo sufren los santos, más aliento recibirán de parte de Dios. Aún sus desánimos contribuirán a este aliento, abriéndole la puerta de la esperanza. Entonces, si por la promesa el valle de Acor es la puerta de la esperanza, ¿por qué vamos a desanimarnos? Independientemente de cuál sea nuestro valle de Acor o nuestro estado. ¿Saben quién es el hombre, la mujer que nunca podrá estar abatido? El cristiano que ora. La mujer y el hombre que ora. Ese nunca podrá estar abatido. Un cristiano que ora nunca podrá estar abatido, cualquiera que sea su estado, porque tiene a Dios que le escucha. Tiene a este ser que recibe sus deseos como un padre. Tiene al Espíritu Santo que mora en él dirigiendo sus deseos y un hermano y amigo en el cielo que los presenta a Dios mismo. Y es una gran virtud orar cuando no recibamos lo que pidamos. Pero por medio de la oración, Dios baja a nosotros y nosotros subimos hasta Dios. La oración es la comunión del alma con Dios aquí en la tierra y un gran alivio para el espíritu atribulado y cargado, pues por medio de la oración puede derramar todo su corazón en el corazón de su mejor amigo, Cristo. Todo creyente piadoso es una persona de oración. Tal vez, hermanos, no podamos orar como quisiéramos, pero aunque no podamos orar como deseamos, ni oír ni cumplir con nuestras disciplinas espirituales como quisiéramos, aún así podemos decir, o se puede decir de nosotros, he aquí, Él ora. Si está enfermo, he aquí, Él ora. Si se ve tentado, he aquí, Él ora. En casa o en la calle, he aquí, Él ora. ¿Puede estar angustiado mientras ora? No, claro que no. Entonces, ¿cómo va a desanimarse el creyente, cualquiera que sea su estado? Siendo esto así, esta doctrina reprende grandemente a algunos miembros del pueblo de Dios. El cristiano no tiene verdaderos motivos para desanimarse. Por muy penoso que sea su estado, no tiene motivos bíblicos. Pero algunos siempre están desanimados, por muy bueno que sea su estado. Pase lo que pase, los santos nunca deben desanimarse. Sin embargo, muchos se desaniman por cualquier otra cosa. Algunos dicen, tengo motivos para desanimarme porque no siento el amor de Dios. Pero hermanos, no vivimos por los sentimientos, sino por la fe. Es el deber de todo cristiano empezar por la fe para luego subir hasta los sentimientos. Pero muchos tropiezan en esto. Hay algunos cristianos que quieren empezar por los sentimientos para luego descender hasta la fe, pero es a la inversa. ¿No les basta con parecerse al Maestro? Cristo no sintió el amor de Dios al clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo sintió caer toda la ira de Dios sobre él al llevar a cabo el acto de obediencia más grande que el mundo ha visto. ¿Pero acaso Cristo dijo que no era hijo de Dios porque no sentía el amor de Dios?
y porque estaba bajo el peso de la ira de Dios? De ninguna manera. En el mismo momento de decir que se sentía abandonado, exclamó, Dios mío, y a la vez llamó a Dios Padre suyo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si eres un verdadero creyente, tú puedes hacer lo mismo. Aunque creas que Dios te ha abandonado, aunque no sientas su amor, sino la ira de Dios, aún así podrás decir, el Señor es mi Padre, y podrás acudir a Él como tu Padre. Y si puedes decir, Dios es mi Padre, ¿acaso tienes motivos para desanimarte? Quizás digas que no sientes el amor de Dios y por eso estás desanimado. Pero, ¿amas tú a Dios? Porque la prueba de nuestra profesión de fe no es si sentimos en nosotros el amor de Dios, es si le amamos a Él. Esa es la prueba de nuestra profesión de fe. Si nos diéramos cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, que a pesar de ver en la eternidad cómo nos íbamos a descarriar y la gran enemistad que manifestaríamos en contra de Él, a pesar de esto, dio a su Hijo por nosotros. ¿Cómo dudar entonces del amor de Dios? Si considera lo que significó para Dios entregar a su Hijo Jesús, comprobarías que su amor es verdaderamente asombroso y divino. Y también el Hijo nos amó y nos ama. El Señor dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Consideremos cómo Dios ama al Hijo y cómo el Hijo nos ama. Dice que como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. El amor de Dios, el Padre hacia su Hijo Jesús, es sin principio. Así es el amor de nuestro Señor. No tiene fin. Es una corriente que fluye de la fuente de la eternidad. Dios el Padre ama a Jesús sin cambio alguno. Y tampoco hay cambio alguno en el amor de Jesús para los que descansan en Él. El amor de Dios hacia el Hijo de su amor es sin límite. Y así el Hijo ama a los suyos. Su amor por ti nunca va a cesar. El amor de Cristo es sin medida. Se dio a sí mismo por nosotros. El corazón de Cristo está dedicado por completo a su pueblo, a su iglesia. Este amor de Cristo por nosotros no es diferente al amor del Padre. No podemos pensar que Cristo nos ama de una manera y Dios el Padre nos ama de otra manera. No, pues Jesús mismo dijo, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Sin embargo, ¿cuántas veces, y esta es la realidad, el pueblo de Dios se desanima y se abate? Los que somos discípulos de Cristo debemos esforzarnos cada vez más por seguir los pasos del Maestro, igual que David en el Salmo 42:11, debemos repetirnos a menudo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y hablarle a nuestra alma, ¿pero por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Ante todas estas realidades que estamos viendo en esta mañana. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y decirle a nuestra alma, no tienes ningún verdadero motivo para ello. No lo tienes. En cambio, si no has nacido de nuevo, aquella persona que no ha nacido de nuevo sí tiene muchos motivos para desanimarse y estar turbado y afligido. Hay multitudes que se conforman con decir que creen en Dios, que creen en Jesús, pero menosprecian la necesidad de nacer de nuevo espiritualmente. No lo ven importante, lo pasan por alto. Y esa es la puerta para acceder a todos los beneficios que hemos considerado en esta mañana. Nacer de nuevo, por el poder de Dios. A estas personas les preguntaría, ¿has nacido de nuevo? Si es así, pertenece a Cristo
De lo contrario, no puede ser suyo. Les preguntaría, ¿en quién confías? Porque los que confían en Jesús son los hijos de Dios. ¿La obra de quién están haciendo? ¿Está seguro de servir a su maestro? Porque aquel a quien sirve tiene todo el derecho de ser su Señor, no solo su Salvador, su Señor. ¿Qué amistades cultiva? Si eres de Jesús, confraternizarás con los que ha redimido y visten el ropaje de la cruz. ¿Qué clase de conversación tienes? ¿Es celestial o terrenal? ¿Qué has aprendido de tu maestro? Porque los siervos aprenden mucho de los amos de quienes dependen. Aquel que no es de Cristo está en miserable esclavitud. No tendrán excusa cuando el Señor juzga a los vivos y a los muertos, como hemos estado considerando en los estudios del juicio final. Esto no es una experiencia de una vez, sino una vida que vivir y un Cristo a quien seguir. Esto es el cristianismo. No es una experiencia. Hermanos, no tenemos un verdadero motivo para desanimarnos independientemente sea nuestro estado. ¿Por qué? Porque Dios es la porción del creyente. Porque el Señor es suyo y Él es de Dios. Porque pertenecemos al Dios vivo y verdadero, el único Dios vivo, verdadero, creador de todas las cosas. Le pertenecemos a Él, el Dios creador de todo lo que hay, el universo entero. Y le pertenecemos a Él. Por eso no hay motivo para desanimarnos. Porque el Señor nos conoce personalmente a cada uno de nosotros, conoce nuestras obras como hemos considerado, conoce nuestra tribulación, conoce nuestra pobreza espiritual, conoce nuestro estado y cobramos alivio y consuelo por esta razón, porque Él nos conoce. Porque Dios ha provisto de muchísimas promesas para nuestro consuelo, socorro y alivio, transformando nuestros desánimos en aliento y consuelo, donde podemos agarrarnos de un montón de promesas que hay para nosotros, en cualquier momento de nuestra vida, en lo que podamos estar pasando. Porque Dios, el Padre, escucha nuestras oraciones y se ha comprometido en Cristo en hacernos siempre bien. Se ha comprometido. Dios se ha comprometido a no abandonarnos. No lo hará ni puede hacerlo. No lo puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer si es Dios? ¿Por qué no nos puede abandonar? ¿Por qué no puede hacerlo? Porque está obligado. Obligado por un pacto que Él mismo ha hecho, en sí mismo. Y lo leemos en Jeremías 32 y en otras escrituras también, pero he escogido esta. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien. Dios se alegrará con nosotros en hacernos bien. Es por ese motivo que Dios nunca nos abandonará ni puede hacerlo. No lo puede hacer. Porque Dios es veraz. Porque Él cuando hace un pacto, lo cumple para siempre. Hermanos, no podemos estar desanimados. No podemos. Cuando el desánimo venga a nosotros, hablemos a nuestra alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Alma mía, no tienes ningún motivo para ello. Oremos, hermanos.